El aire era más denso de lo habitual en la capital. Aunque la guerra había terminado, la tensión política aún se palpaba entre columnas, callejones y palacios. El héroe, ese hombre forjado por la sangre y el acero, ya no marchaba al frente de ejércitos, sino entre pasillos de poder cubiertos de desconfianza. Desde su llegada, la ciudad lo había colmado de homenajes, pero también de cuchicheos. Las voces de aquellos que antes temblaban con su presencia, ahora lo miraban como a un obstáculo. Sabía leer los gestos detrás de las sonrisas, los silencios entre los brindis. Uno a uno, los líderes locales se acercaron a agradecer sus hazañas. Pero más de uno bajaba la mirada al hablarle, incapaz de ocultar el temor que les causaba su figura. Él ya no era solo un militar, era una leyenda viva. Y en las cortes, no hay sitio para leyendas. Solo para quienes saben jugar al poder. En una reunión silenciosa, apartada de la plaza principal, se encontró con quienes consideraba aliados. Uno de ellos, el más joven, le preguntó: ¿y ahora qué harás, general? El héroe guardó silencio. Observó el mapa extendido sobre la mesa, con las fronteras aún sangrantes, las rutas marcadas por batallas que solo él recordaba completas. Ahora, nada. Mi espada ya no me pertenece. Mi lugar no está aquí, respondió sin levantar la voz. Los presentes se miraron, confundidos. Él había ganado cada derecho a gobernar, a decidir, a ser coronado si lo deseaba. Pero él, el hombre que cruzó cordilleras, que venció ejércitos invencibles y rechazó coronas, solo deseaba desaparecer antes de ser una carga. Esa misma noche, dejó su última carta dirigida a los líderes del nuevo orden. En ella, les cedía su título, sus honores, y el destino del continente. Sin condiciones. Sin reproches. Se despidió de su hija en un pequeño jardín, bajo la sombra de un limonero en flor. No hubo lágrimas, solo una caricia larga, cargada de recuerdos. Cuando crezcas, entenderás que a veces, el mayor acto de valentía, es irse, susurró. Al amanecer, nadie lo vio salir. Pero el eco de sus pasos resonaría en el suelo de la patria durante siglos. La bruma del amanecer cubría el puerto como un velo de misterio. El mar estaba en calma, pero los pensamientos del viajero eran una tormenta silente. Nadie lo escoltaba. Nadie lo despedía. Solo el sonido de sus pasos sobre la madera vieja del muelle acompañaba su partida. No llevaba uniforme. Ni banda. Ni condecoraciones. Solo un manto gris sobre los hombros, como si la niebla misma lo abrigara. Caminaba entre sombras, esquivando miradas, fundiéndose con el alba. Era una retirada sin marcha triunfal, sin estatuas ni cánticos. Una despedida que dolía más que cualquier herida de guerra, porque no la marcaban las espadas, sino el olvido voluntario. Sus últimos días en tierra habían sido solitarios. Visitó las tumbas de sus soldados caídos, dejó flores anónimas en los monumentos levantados a medias, y recorrió, sin anunciarse, los campos que antaño liberó. Observó a niños jugando entre las ruinas de fortalezas antiguas y campesinos cosechando en tierras que antes ardían en llamas. En Mendoza, cruzó en silencio el viejo campamento donde una vez entrenó a los valientes de los Andes. Ya no quedaban tiendas, ni voces, ni cornetas. Solo viento. Pero si uno se detenía, podía escuchar aún el eco de las órdenes, los gritos,
las risas nerviosas antes de la partida. Fue allí donde dejó su espada. La clavó en la tierra, junto a un árbol joven que brotaba. No hizo ceremonia. Solo cerró los ojos, la tocó una última vez y se giró. Su guerra había terminado. Que la tierra la guardara. En las regiones del sur, donde los pueblos originarios aún custodiaban la cordillera, se reunió con el sabio de una de las tribus. Compartieron el mate, el silencio, y un atardecer largo. Fue allí donde recibió la bendición de paso. Usted no vino a dominar. Por eso lo dejamos marchar, y por eso, siempre será bienvenido. La gratitud no estaba en los papeles, ni en los títulos, ni en las monedas. Estaba en esas palabras, simples y eternas. Finalmente, llegó al puerto. Una fragata esperaba, discreta, como él. Sus velas blancas ondeaban con parsimonia. El capitán lo saludó con una reverencia sobria. ¿Nombre, señor?, preguntó el escriba. El viajero lo miró y, por primera vez, dudó. Luego sonrió con melancolía. Un ciudadano del viento. Eso basta. Subió al barco sin mirar atrás. El ancla subió, las velas se inflaron, y la nave comenzó su lenta despedida. En tierra, solo quedaban huellas que pronto la brisa borraría. No hubo estatuas esa mañana. Pero el cielo se tiñó de oro. Como si el sol mismo honrara al hombre que eligió irse, antes de ser vencido por el tiempo. Pasaron los meses. Luego los años. Y con ellos, el polvo del tiempo fue cubriendo su memoria como la niebla lo cubrió aquel día en el puerto. En las calles, los niños crecían repitiendo historias de héroes, algunos llevaban su nombre sin saber por qué. En los documentos oficiales, su rostro fue desdibujado poco a poco. Pero en la voz del pueblo, jamás se extinguió. Las guerras continuaron, los poderes cambiaron de manos, las promesas nuevas reemplazaron las viejas. Pero en los rincones donde la historia aún se susurra, en las escuelas rurales, en las montañas andinas, en las llanuras donde aún cabalga el viento, su legado seguía latiendo. Algunos decían que se había marchado a Europa. Otros, que vivía en una aldea oculta, enseñando a los humildes a leer. Incluso hubo quienes afirmaron haberlo visto cruzando un río, anciano y encorvado, montado en un caballo flaco, ayudando a un niño a buscar leña. Su figura se convirtió en mito. Y los mitos, como las raíces profundas, no se ven, pero sostienen todo lo que crece. Un día, en una pequeña escuela del norte, una niña levantó la mano y preguntó, ¿por qué se fue? El maestro, anciano, cerró los ojos y respondió con suavidad, porque él no luchaba por el trono, sino para que ninguno lo necesitara. La clase quedó en silencio. No hacía falta más. En algún rincón del mundo, un hombre de cabellos blancos miraba al horizonte. En sus manos arrugadas, un cuaderno. En su corazón, aún ardía la llama de la libertad. No buscaba monumentos. Su mayor obra eran las decisiones que los demás podían tomar en paz. Ya no firmaba decretos. No comandaba ejércitos. Pero su espíritu seguía cabalgando, donde naciera una causa justa. Porque hay quienes mueren siendo nombres. Y otros, que viven siendo principios. Años después, una procesión silenciosa cruzaba un cementerio extranjero.
No había cornetas, ni banderas. Solo el sonido apagado de los pasos sobre la grava y el murmullo de algunos testigos que no sabían bien a quién despedían. En una tumba sencilla, sin escudos ni títulos, se enterraba un cuerpo. Pero no un destino. Un niño miraba la lápida y preguntó, ¿él fue importante? Un anciano, con los ojos nublados, respondió, más de lo que sabrás nunca. Porque el hombre que yacía bajo ese suelo había renunciado al poder cuando pudo tomarlo, elegido el silencio cuando todos exigían palabras, y partido cuando el pueblo aún pedía que se quedara. Muchos se van con gloria. Pocos la dejan atrás. Pero su partida no fue un final. Fue el eco de una verdad que apenas comenzaba a germinar: la libertad no necesita ídolos eternos, sino ejemplos breves e imborrables. Y así, el nombre que una vez retumbó en los valles, hoy habita en la conciencia de una patria. No como un rey, ni como un santo, sino como lo que fue, un hombre que eligió ser parte del pueblo, incluso después de haberlo guiado. Donde haya un alma que elija el deber por encima del orgullo, el bien por encima del ego, y el futuro por encima del poder, allí estará su sombra. No se fue. Solo se hizo parte del viento.